Bueno, muy bien. Yo les había dicho que iba a hacer 12 vueltas para cada manga, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Como acá tengo una vuelta más porque arranqué por este lado, acuérdense el marcadorcito verde. Entonces yo acá tengo 2, 4, 6, 8, 10 vueltas. Cuando yo, 11 vueltas porque ya fui para allá. Esta es la 11. Cuando yo vuelva voy a tener 12. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo una menos, o sea que tengo 1, 3, 5, 7, 9 y 10. Entonces, ¿qué pasa? Si lo ven del otro lado lo van a notar mejor. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ven? 2, 4, 6, 8, 10. Muy bien. Entonces, para que me queden parejas, lo que voy a hacer es volver, así me quedan acá 11. Esta ya no la tejo y cuando vuelvo me van a quedar parejas hasta acá. Tengo que volver para acá, nada más que hasta acá, porque yo ya tengo 11 acá. 2, 4, 6, 8, 10 y esta 11. 11, 12 o el número que ustedes necesiten. La cuestión es que ya esta manga ya está terminada. Entonces solamente tenemos que volver por esta hasta acá y después seguimos solamente con el cuerpo. Espero que les haya quedado claro lo que les quise explicar. Eso es para que no nos quede una manga con una vuelta más, sobre todo si van a usar número de agujas grande donde una vuelta hace diferencia, ¿sí? Quizás en aguja o en hilado más finito no, pero en agujas más largas, más grandes sí. Entonces vamos a tejer hasta donde termina el cuerpo. Y cuando llegue ahí se van a dar cuenta que quedan perfectamente bien parejas la cantidad de vueltas de una manga y de la otra. Es más que nada por eso, porque una vuelta puede significar, no sé, medio centímetro o quizás hasta más. No solo en esta prenda, en cualquier otra donde utilicen hilado grueso y aguja gruesa también. Es muy importante que hagan la misma cantidad de vueltas. Si fuera un hilado finito con una aguja finito, una vuelta no les va a hacer una diferencia abismal, pero acá capaz que es medio centímetro aproximadamente o incluso un poquito más. Es mucha la diferencia, una vuelta. Por eso es tan importante hacer muestras. Hagan las muestras, porque tanto en lo ancho como en lo alto modifica mucho un punto más o un punto menos. Muchas veces es preferible hacer un punto más, si tienen que redondear, que no al revés. Bueno, entonces acá tenemos que dejar los últimos 6 puntos porque son de la manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedan 2 más por hacer. Y ahora les muestro cómo me quedaron parejas las mangas en cantidad de vueltas. Vamos a sacar un poquito más para que no se suelte. Entonces, acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 vueltas. Y acá tenemos esta que es 1, 3, 5, 7, 9 y 11 vueltas. Y así nos quedan bien parejitos. Bueno, ahora solamente resta tejer solamente los puntos, o sea, acá cuando volvamos tampoco vamos a tejer los últimos 6 porque corresponden a la manga. Entonces solamente vamos a tejer la misma cantidad de puntos que veníamos tejiendo en el cuerpo de la otra parte. En mi caso son 21. En esta muestrita que les estoy tejiendo, en el tamaño real eran 53. Entonces sigo tejiendo hasta el largo deseado y sencillamente cuando llegue al largo deseado dejo de tejer
suficiente. Queda esta especie de cadenita al final, que no es exactamente la misma que la del principio, pero no hace diferencia, no modifica gran cosa, queda así, no hay que darle ningún cierre en particular, salvo que por gusto ustedes quieran hacerle algún borde, ya sea en el cuello como en las mangas. Yo particularmente en mi remera no lo hice, pero eso va en gustos. ¿Ven? Entonces esto quedaría así. Después cuando lo cosamos se van a dar cuenta. Esto quedaría así. Y sencillamente dejemos lo que nos falta de cuerpo. Muy bien. Después en otro video les voy a enseñar cómo hacer la costura. ¿Ven? Lo único que hay que coser es esta parte de acá y esta parte de acá, que se hace todo en una sola costura. Entonces son dos costuras, una acá y otra de este otro lado. Muy bien, nos vemos en el próximo video.